Muy buenos días, hermanos. Es el hermano Jorge Enciso, una vez más, ah, agradecido por permitirme compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Este día es muy especial para el pueblo del Señor. Es la señal más hermosa de todos los cristianos, ah, día de redención, de libertad. Hoy día vamos a leer las Escrituras en el libro de San Juan, capítulo 20, y vamos a orar, pedir a Dios su dirección. Acompáñeme entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, una a la cabecera y el otro a sus pies. Y ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, sí que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella, volviendo, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: Suéltame, porque todavía no ha llegado al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: He visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre sagrado de Cristo Jesús, en esta hermosa hora nos gozamos en poder estar compartiendo tu palabra y escuchando tu palabra para nuestras vidas. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu, a nuestros corazones, a nuestras mentes, para comprender el propósito que tú tienes para nuestra vida. Gracias, oh Dios, en el nombre sagrado de Cristo Jesús, oramos. Amén. Este domingo celebramos este acontecimiento glorioso, pero fue un día, domingo también, que muchos años atrás vimos que esta maravilla que ocurrió, este acontecimiento, fue algo que impactó a los creyentes y a la humanidad hasta estos días. Este primer domingo era el que seguía. El sábado era el día que donde había era malo, por cierto, porque el Señor estaba muerto. El viernes lo habían crucificado y el sábado estaba en la tumba. Y esto era algo que era muy malo. Los enemigos de Cristo estaban seguros que habían logrado vencer y superar a este grupo de creyentes que seguían al Señor Jesús. Todo lo que Jesús había hecho ahora parecía que era algo completamente que había fracasado. No había nada más, ya habían matado al Señor Jesús. El sábado estaba en la tumba y su vida había terminado.
habían silenciado su voz y los milagros habían también concluido. Pero ese sábado, la única actividad que hubo era de parte de los fariseos. Registraron en las Escrituras este acontecimiento. Los enemigos de Cristo ya no estaban preocupados en el Señor Jesús, sino que estaban preocupados por los discípulos. En el libro de Mateo encontramos capítulo 27, que nos dice la Escritura, en el verso 62 al 66, dice así: Al día siguiente, que es el día de después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se los roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tenéis, id, asegurarla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. La única preocupación que tenían estos fariseos y escribas eran los discípulos, porque los miraban y les molestaba los discípulos. Les preocupaba que ellos pudieran robarse el cuerpo de Cristo Jesús. Pero no era necesario. Como verán, los discípulos estaban en un estado desastroso. Ya no había aquel líder que recientemente había sido crucificado, y ahora ellos estaban dispersos buscando una manera de esconderse, porque estaban en riesgo también de morir. El sábado ellos se sentían sin valor, sin esperanza, y ninguno estaba pensando o esperando ver al Señor Jesús el día domingo, como muchas veces lo habían visto el domingo. Así es que la esperanza de ellos era muy pobre, casi no tenían nada, estaban tristes porque había muerto su líder. Algunos de ellos posiblemente habrían pensado o recordado que lo que el Señor Jesús había dicho en una declaración en Marcos 9:31. Iremos ahí a Marcos 9:31, que nos dice de esta manera. Ellos no sabemos si lo recordaron o no, pero miren lo que dijo el Señor. Dice: enseñaba el Señor de esta manera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Estas son las palabras. Esta era la enseñanza que el Señor Jesús había pronunciado varias veces, pero no sabemos si en verdad ellos se acordaban. Nadie posiblemente se dio cuenta, ni pudo sacar cuenta de que del 3er día. Así es que lo mataron el día de ayer, como un sábado, lo mataron el viernes, y ya el sábado estaban muertos, pero ahora, además del sábado, venía el domingo, y ahora no habían contado, que tenían que contar primero, saber que el primer día fue el día de su muerte, el segundo día que estuvo enterrado, y el 3er día, como había dicho, habría de resucitar, pero ninguno de ellos se daba cuenta de eso. Ese día sábado era un día malo porque no había esperanza en ninguno de los creyentes. No tenían valor, no tenían ánimo, pero ni vinieron a considerar el domingo.
Solamente llegaron a embalsamarlo, no a hablar con él. En el libro de Marcos 11, 16 del 1 al 3 nos dice la palabra. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol se había salido y se decían unos a otros: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Estas eran las palabras de estos momentos que estaban pasando. No es que fuera un momento que pareciera un desfile de la Pascua, ¿verdad? No había victoria en el rostro de ellos. Los corazones de sus discípulos estaban caídos. Pudo haber sido domingo en la mañana, pero estaban atrapados en el sábado sin ninguna esperanza. ¿Alguna vez ha sentido usted que el mundo en que está usted ahí, pero está atascado, atado, como si estuviera el día sábado, sin poder salir? ¿Alguna vez ha sentido que se encuentra en una situación que días tristes, lluviosos, grises, no hay esperanza? Pareciera que no hay, es algo que no ya finalizado, que no hay más que hacer. Muchos no tienen ánimo ni esperanza y no hay ninguna razón para sentirse optimista. Entonces, cuando pones tu esperanza en algo o en alguien y luego te decepciona, en el peor de los casos muere, uno se siente que es lo último. Ya no hay más que se puede esperar. A veces uno se ha afanado en hacer las cosas lo mejor que puede, ha pagado sus deudas, ha hecho lo posible para marcar una diferencia en la vida. Uno trata de hacer lo correcto y trata de mantenerse saludable, trata de comer bien y hacer ejercicio, seguir las reglas, pero nada puedes hacer para librarte de la muerte. Y esto es una realidad. Al final, todos mueren. No importa quién seas, desde el más rico al más pobre. Incluso Elvis Presley murió, la princesa Diana murió, el líder Martin Luther King también murió. Y hay algo que nos consume en la vida. Ese estado mental de vivir un sábado tormentoso, un sábado que está lleno de desánimo, sin poder vivir. A veces uno se encuentra en un funeral y te afecta posiblemente ver esa verdad y no puedes soportarlo. No puedes hacer nada para evitarlo porque va a suceder algún día. Y eso no es agradable, por cierto. Creo que si no tienes una respuesta para la tumba, entonces estás atrapado como en aquel día, aquel sábado, antes de la resurrección. Estás atrapado tu vida en el día sábado. Habrá momentos posiblemente que te encuentres bien, pero en realidad estás atascado. Y así es que, ¿por qué poner nuestros ojos en el sábado? Porque ese día no es el fin, porque después del sábado viene el domingo. No es un pensamiento agradable, ¿verdad? Pero debemos estar todos listos para ese momento final, para no sentirnos acobardados y para poder enfrentar con todo entusiasmo aquel momento sin temor. Y es Jesús que nos ayuda en eso. Nos saca del estado mental de un sábado para el estado mental de un domingo.
nos saca de ese estado donde está la muerte para derrotarlo con la vida. Nos saca y nos mueve del último día de la muerte hasta el primer día de la vida. En la historia de la Pascua nos dice en San Juan 21, en el libro de San Juan 20, del 11 al 13, nos dice así: pero María estaba llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde se lo han puesto. Un momento, María Magdalena había enterrado a alguien que para ella era muy valioso, el mejor amigo que ella tenía. Esa semana ella había enterrado al único que la pudo ayudar a ella. No sabemos nosotros mucho sobre María y algunos han especulado sobre ella, pero la Biblia nos dice en Marcos 16, del 9 al 11, nos dice de esta manera: y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos creyeron que él estaba vivo y que ella le había visto y se negaron a creerlo. En las Escrituras, cuando nos habla acerca del número 7 veces, María Magdalena estaba completamente afligida. No sabemos lo que le afligió. Pudo haber sido que tenía un tipo de dependencia o depresión, pero estaba completamente afectada. Evitaba estar entre la gente. Muchos tenemos tendencia a evitar a la gente, que es así, ¿verdad? Pero Jesús no lo hizo así. No solo se acercó a ella, no solo se hizo amigo de ella, sino que la liberó. Y cuando llegó a la tumba, descubrió que el cuerpo ya no estaba allí y que la piedra se había movido. Nunca se le ocurrió a ella que Jesús estaba haciendo lo que había dicho que iba a hacer. Y se perdió ese milagro de poder entender aquello. Como muchas veces pasa, muchos se pierden de ver los milagros que Dios hace. Obviamente, vio a los 2 ángeles, pero no se dio cuenta que eran ángeles y perdió el momento de ver a aquellos, como lo dice la Escritura en San Juan 20:12, de esta manera: y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Esto era algo que nos habla a nosotros, que hay momentos que en medio de la desesperación y nuestra profunda tristeza, aun cuando las paredes son muy altas para poder superarlas y no podemos salir, son tiempos muy difíciles en que sentimos que el mundo se está acabando, sentimos que algo malo va a pasar y me va a pasar a mí. Qué mala suerte tengo, dicen muchos. Pero Dios podría enviar milagros y más milagros y dar tantas bendiciones y aún saber que deberíamos de contar todas las bendiciones de Dios y aún así
no funcionara. Y nos preguntamos, ¿qué hace Jesús durante esos momentos? Y aquí está la respuesta. En el versículo 14 y 15 de Juan 20, nos dice, al decir eso se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le ha puesto, y yo me lo llevaré. ¿Ves lo que hizo Jesús? No abandonó a María. Posiblemente nosotros la abandonaríamos y diríamos, María, María, ¿no te das cuenta de los ángeles que están allí contigo? La tumba está vacía, ¿no te das cuenta? Mira, despierta, abre los ojos, María. Pero Jesús no hizo eso. La tumba vacía y los ángeles no abrieron los ojos a ella. Entonces Jesús tomó el asunto en sus propias manos y vino y habló con ella. Como lo dice el versículo 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado. Pero hermoso ver las palabras de nuestro Señor Jesús, que le dijo, mujer, mujer, ¿por qué lloras? Vino él como si fuera aquel pastor, el buen pastor, tierno como siempre. ¿Por qué haría esto? Bueno, te diré esto. Porque Jesús es Jesús, el Hijo de Dios, y Jesús hace estas cosas. Siempre es paciente, siempre es cariñoso. Es el corazón de Dios, es tan paciente contigo y conmigo, como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, en Miqueas, nos dice, en capítulo 7, versículo 18, dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a la profundidad del mar todos sus pecados. Ese es el Dios que habla la Biblia. Ese es Jesús. Él tendría compasión de todos y de ti y de mí. Sé que hay alguien aquí esta mañana, posiblemente que esté pasando por un momento difícil de tristeza profunda, en un valle desplomándose, muy difícil. Tal vez sean cosas de la vida, la economía, problemas familiares, el trabajo. Tal vez sean problemas tras problemas que vengan a tu vida. Y a veces llegamos a un valle tan bajo y nos ponemos a pensar, ¿qué debe estar haciendo realmente Dios? ¿Estará enojado conmigo? Y empezamos a sentirnos mal y sentimos muy mal. Creemos a veces que si realmente estamos en control, tendríamos la solución. Y estoy cansado de sentirme mal, y estoy cansado de seguir sintiéndome mal. Dios debe estar cansado de que me sienta mal. Probablemente estás enojado contigo mismo. Historias como esta de la Biblia podemos hacernos saber que no es el caso solamente leerlas, pero recordarlas. Que Dios es paciente
y sufre mucho, mucho por sus hijos. Es más paciente contigo que tú mismo. Y Él viene a ti y Él te trae el mensaje que dice que el sábado llegó y pasó. Si el sábado está aquí hoy, pero quiero que sepas siempre que después de todo sábado viene un domingo, y no creo que me equivoco. Lo que fue ayer es de ayer, lo que es hoy es hoy. Mira, sucedió de nuevo otra vez. Los sábados siempre vienen antes y luego el domingo. Y como leemos en la Escritura nos dice en el Salmo 35, nos dice de esta manera: porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. ¡Qué hermoso! Viene un grito de alegría. Ten paciencia. Dios es paciente. Ten paciencia. Contigo está. Llegó un momento en que nos dice la Escritura, en nuestro pasaje principal de Juan, que en el verso 16 dice, Jesús le dijo, María. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Quiero dejar terminado este mensaje para hacerte saber que recuerda, aunque la vida parezca un sábado, viene un domingo de resurrección. Esta mujer, María, ella no ha podido comprender ni ver a los ángeles, ni ver a Dios obrando maravillosamente en la resurrección, hasta el momento que el Señor Jesús la llamó María. Hoy Dios quiere llamarte a ti, a tu vida, y por nombre decirte, porque hoy día es tu día en que vas a saber que Dios te conoce por nombre y sabe tu necesidad. No quieres que te quedes en el sábado padeciendo, sino vengas al domingo y te encuentres con el Señor que te llama, porque Él te va a llamar ahora para que estés con Él y te siga llamando, y un día te llamará a la eternidad para que vivas verdaderamente con Él, en la presencia de Él. Gocémonos. No es para lamentarnos hoy, sino para regocijarnos, porque Dios venció a la muerte. Jesucristo venció al mal. Que Dios te bendiga, es el deseo de mi corazón. Oremos. Padre amado, en el nombre sagrado de Cristo, te suplico que bendigas a cada corazón que en esta hora sufre y padece, y que los consueles y les des alegría. Gracias por la resurrección de Jesucristo, por el poder tan grande sobre las tinieblas. A ti sea la gloria. Amén. Que Dios te bendiga.